Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión les traigo una historia ambientada en uno de los pueblos con más misticismo del Estado de México, con una historia llena de leyendas y antiguas costumbres. Empezamos. La promesa quebrada y la sombra de la cueva. El polvo del camino se levantaba en pequeñas nubes rojizas bajo los pies de la caravana de peregrinos, un río lento de fe y cansancio que serpenteaba hacia el santuario de Chalma, Estado de México. Entre ellos iban dos muchachas desde Amatequec, Giselle y Mariani, dos mujeres de fe profunda. Su manda o promesa religiosa era pesada: caminar durante días, purificando sus almas con cada paso para agradecer los milagros que, según la leyenda y su propia experiencia, brotaban de ese lugar sagrado. Chalma era más que un destino, era un vórtice. El ambiente era espeso, una mezcla de incienso, sudor, cantos y el eco de una historia mucho más antigua que la fe que ahora la dominaba. La iglesia, fundada en el siglo XVI, erigió sobre los cimientos de un secreto ancestral. Mucho antes de que los misioneros católicos descubrieran ahí una milagrosa figura religiosa, y la que hoy se adora, habían tropezado con un culto tan primigenio como las primeras civilizaciones de Mesoamérica: el culto al dios de la cueva, la deidad de la oscuridad y la tierra profunda. Aquel culto era tan ominoso que los frailes se dedicaron a una evangelización feroz, y cuando hallaron la figura religiosa católica, en la caverna donde se decía que habitaba el antiguo dios, lo tomaron como una señal de la victoria definitiva de la luz sobre la sombra. Pero las sombras, como la oscuridad, nunca se van del todo, solo esperan. Giselle y Mariani ya estaban cansadas. Habían caminado por días. Sus rodillas crujían, sus sandalias estaban gastadas. Cuando la caravana acampó con Chalma, a solo un día de distancia, a una jornada más de cumplir su pesada promesa, la voluntad de ambas se quebró. «No podemos más», murmuró Giselle, desplumándose bajo un mezquite nudoso. Mariani asintió, con la mirada perdida en la bruma de la tarde. «El cuerpo no responde. Que el Señor entiende nuestra debilidad. Le rezaremos desde aquí, con el mismo fervor». El líder de la peregrinación, un hombre recio y devoto, intentó convencerlas. «Solo un día, hermanas, solo un último esfuerzo, y vuestra manda estará cumplida». Otros miembros de la caravana ofrecieron agua, masajes, ánimos, pero la negativa fue firme. No era solo cansancio, era una pesadez del alma. Una pereza que se había instalado en sus corazones, como si la misma tierra les estuviera pidiendo que se detuvieran, que se quedaran justo ahí. Al amanecer, la caravana, a regañadientes y con un dejo de pena, continuó su camino, dejando a las dos mujeres bajo el mezquite, prometiendo volver por ellas al concluir su devoción. Cuando el grupo llegó al santuario de Chalma, la alegría del cumplimiento se vio empañado por la ausencia de Giselle y Mariani. Al ver que no llegaban al anochecer, el líder y varios hombres decidieron volver sobre sus pasos. Caminaron en el silencio pesado de la noche, con la luna llena bañando el paisaje de un gris espectral. Al llegar al lugar donde las habían dejado bajo el viejo mezquital, el aire se sintió helado y denso, como si acabaran de atravesar un umbral invisible. «¡Giselle! ¡Mariani!», llamó el líder, pero solo hubo silencio. Se acercaron al exactamente el lugar donde las mujeres habían descansado. No había rastros de ellas, ni sus mantas, ni sus pertenencias. Solo quedaban dos figuras extrañas emergiendo del suelo. Eran piedras. No rocas cualquiera, sino dos bloques de basalto oscuro y rugoso, con una silueta vagamente humana. La primera parecía estar arrodillada, la espalda encorvada, con la forma de una cabeza inclinada en una rendición eterna. La segunda era más pequeña y estaba a su lado, como si lo hubiera estado consolando. Las formaciones no parecían haber estado ahí antes, eran de un color inusualmente oscuro, como si absorbieran toda la luz y la fe del lugar. El terror se apoderó de los peregrinos. El líder, un hombre de fe inquebrantable, cayó de rodillas. Algunos, al regresar a Chalma, susurraron que la transformación fue el castigo divino por quebrantar la promesa, la manda religiosa a la que se habían comprometido ante Dios. La roca era el pago por la debilidad, el símbolo de un corazón endurecido por la desgana.
Pero los más viejos, los que conocían la historia profunda de la cueva, inclinaban la cabeza con un terror más antiguo y profundo. Ellos decían que el castigo no venía del cielo, sino de la tierra. Creían que el dios de la cueva, la deidad de la oscuridad y el subsuelo, había visto la fisura en su devoción de las mujeres. Aprovechando el instante de debilidad y renuncia, la antigua entidad no castigó a Giselle y Marielle por faltar a la promesa católica, sino que corrompió la devoción misma. La deidad oscura no quería sus almas para atormentarlas, sino para absorber su fe, transformándolas en piedra oscura, monumentos a la fe robada, para que la esencia de su promesa, la energía mística de su devoción, permaneciera atrapada en la tierra, alimentando eternamente el culto más viejo y temido de Chalma. Y así, en la oscura noche del camino a Chalma, se consolidó una nueva leyenda, que la fe, si se detiene un paso del altar, no es de vuelta a Dios, sino tomada por una sombra que ha esperado pacientemente desde el principio de los tiempos, justo bajo el suelo sagrado. Esta ha sido la historia en esta ocasión. Espero le haya gustado. Si fue así, no olvide suscribirse y darle like, y también comenten qué les ha parecido la historia en la caja de comentarios, estimada audiencia. Esto ha sido Senderos del Terror. Ahora, duerman tranquilos.